Transitaba la 150, Córdoba a Orizaba, a eso de las 3 de la mañana. Aunque no era una hora en la que hubiera mucho tráfico, la carretera se sentía más sola de lo habitual. Desde hacía rato, lo único que podía ver era el camino y maleza a los lados. En la empresa que prestaba mis servicios de trailero en ese momento, se nos había dado la instrucción de no subir a nadie en el camino. Niños, ancianos, lo teníamos estrictamente prohibido, y el incumplir ameritaba un despido casi inmediato. La situación en aquel entonces no era la mejor. Los asaltos estaban a la orden del día. No podías fiarte de nadie, por más necesitado que pudiera verse. Siempre hice caso, más por la cuestión de que hasta ese momento no me había encontrado a nadie pidiendo aventón que por otra cosa. Pero bueno, mientras conducía por un tramo especialmente desolado, alcancé a ver a orillas del camino, frente a mí, un par de pies descalzos. Le eché las altas para ver con claridad, percatándome de que se trataba de una persona mayor. Caminaba encorvada, tenía cabello corto, cenizo y vestimenta típica de una persona mayor de por esa zona. La verdad es que no presté mucha atención a este último detalle. Me impactó ver aquello, y es que estábamos a varios kilómetros de cualquier poblado, distancia considerable y hasta podría llamar imposible para una persona de la tercera edad. Instintivamente reduje la velocidad, bajando también el volumen de la radio para orillarme a su lado. Sí, completamente en contra de las instrucciones que me dieron y que había seguido hasta ese momento. No sé por qué, pues tampoco era mi intención detenerme. Fue más como si una voluntad ajena a la mía se hubiera apoderado de mí en ese momento. En cuanto estuve lo suficiente cerca, más aún sin detenerme por completo, bajé la ventana del copiloto. En ese instante, sentí una fría ráfaga de viento inundar la cabina, de la mano a un escalofrío que me hizo pisar el acelerador sin pensarlo. Estaba a escasos metros, suficiente para ver claramente a la señora, su piel pálida, con moretones y heridas, como si hubiese caído en el asfalto. La escena era tan horrible como irreal, algo con lo que jamás hubiera pensado encontrarme en mis años de carrera. La señora volteó cuando escuchó rugir el motor. Con un poco de vergüenza admito que no tuve el valor para ver su rostro. Seguí de largo, con mi vista al frente, con la pesada sensación de su mirada y un frío en la espalda que jamás quiero volver a sentir. Por varios kilómetros, el frío y esa mala sensación persistieron. Me negué completamente a apartar la vista del camino, apretando los dientes y el volante, temblando. Más adelante, como un gran respiro para mi cuerpo, alcancé a un colega a quien le pregunté por radio si había visto a la anciana en el arcén. Por obvias razones omití detalles de cómo lucía, pues no quería que pensara que era un loco hablando de aparecidos. Para mi sorpresa, él me dijo que no hiciera mucho caso a eso, que simplemente la pasara de largo y ya. Todos la hemos visto, agregó con tono burlesco. No sé qué creer, aunque pueda resultar hasta ridículo el que hubiera una persona caminando en medio de la nada. Una parte de mí quiere creer que lo que vi tiene explicación. Sé que hay, incluso hasta la fecha, reportes de accidentados tras ver a estos caminantes de la carretera. Algunos argumentan haber salido del camino
tras ver cómo estos se arrojaban a ellos sin previo aviso. No sé si me crean, pero hay algo en esa carretera, especialmente en las cumbres de Maltrata. No sé qué sea, pero gracias a Dios esta es la única historia que tengo para contar. Agradezco el espacio que se me dio en este canal. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Esto que les contaré fue algo que me ocurrió transitando la carretera México-Piedras Negras, mientras transportaba productos lácteos para la empresa en la que trabajo. Ya era bastante tarde. Iba con atraso debido a que había tenido una falla mecánica kilómetros atrás y me tomó unas cuantas horas solucionarla. No era nuevo en el trabajo, debo decir. Tenía mis buenos años en el rubro, pero la verdad es que iba un poco nervioso. Esa zona en específico ya era solitaria de por sí y jamás la había transitado tan noche. Agrego también que tal vez fue por influencia de mi familia el que estuviera así, ya que por ellos no era ajeno a en cuanto a apariciones y brujas se tratara. Había escuchado historias de avistamientos extraños en esa carretera en especial, accidentes y demás relatos que seguro se han compartido aquí. Iba escuchando la radio mientras bebía mi café bien cargado para que el sueño no me tomara desprevenido cuando la transmisión se cortó, dando lugar a pura estática. Cambié varias veces de estación, pero al no funcionar terminé apagándola, un poco molesto. Un par de kilómetros después, algo captó mi atención. Con el rabillo del ojo, miré un punto rojo en uno de los cerros cercanos. Centré mi atención en aquello sin descuidar mi camino, viendo cómo se movía de un lado a otro, cómo daba vueltas sobre los árboles y se elevaba a unos metros para bajar casi de golpe, deteniéndose antes de tocar el suelo. Era una visión de lo más extraña. Lo único que se me vino a la mente en ese momento fueron las historias de brujas que en la familia solían contar, cómo tomaban esa forma para desplazarse y aterrar a las personas. Aún sin perderla de vista, vi cómo de entre los árboles emergió otra bola de fuego y después una más. En total había 3, danzando, acercándose cada vez más a mi unidad, mientras yo miraba incrédulo. Con el corazón en la mano, justo cuando estuvieron lo suficiente cerca como para creer que me embestirían, se elevaron nuevamente, perdiéndose. Segundos después, escuché un fuerte golpe en la caja, a la vez que sentía cómo se hundía mi corazón en el pecho. Lo peor es que no podía hacer más que seguir conduciendo. Estaba seguro de que algo se había subido, pero no podía maniobrar para hacer que se cayera. Pondría mi vida en peligro. Fueron minutos de completo terror, de escuchar golpes cada vez más cerca. Iban de un lado a otro, hasta que los escuché justo arriba de mí. Claramente eran garras, como las de un ave muy grande, golpeando la carrocería. Continué sin perder de vista el camino, ligeramente más rápido que antes, pero sin permitir que el miedo me ganara. Más adelante llegaría a un área poblada donde me sentiría seguro. Podría detenerme en un área de descanso y pedir ayuda. El simple hecho de estar en lo iluminado, en una zona poblada, me daría la suficiente tranquilidad. Solo no quería estar más en ese camino oscuro y solitario. Cuando vi las primeras luces en la distancia, un fuerte golpe en el techo me hizo brincar del susto.
Tras ello, divisé dos bolas de fuego alejarse vertiginosamente en la oscuridad. Después, hubo un tercer golpe desde la ventana del copiloto. No quise voltear, aunque, aún con el rabillo del ojo, logré ver que era una mano huesuda, ennegrecida, con la piel casi colgando y uñas tan largas como mugrientas. Tal vez el miedo me hizo ver más de lo que debería, porque creo que son detalles que en una situación normal seguro habría ignorado. O tal vez estaba tan asustado que creí ver aquello. Tras eso, la mano se despegó del vidrio, viendo la última bola de fuego alejarse en la oscuridad. Apenas llegué a la zona poblada, mi unidad se detuvo. Extrañamente se había calentado al punto de apagarse. Pasó más de una hora para que se me bajara el susto, y después de ese contratiempo llegué a mi destino. El atraso no tuvo mayor consecuencia que una llamada de atención. Aún así, después de lo sucedido, procuro revisar mi unidad antes de cualquier viaje. Manejo una pickup repartiendo huevo de la Ciudad de México a Cuernavaca. Debido a esto, es habitual salir a cualquier hora a carretera. Podría decirse que la 95 es un camino que conozco casi como la palma de mi mano. Esa noche me llamaron de la empresa pidiéndome cubrir a un compañero que no podría realizar una entrega. Me lo pidieron debido a que era el que más cerca vivía de la empresa. Así, sin más que hacer esa noche, acepté, tomé mis cosas, la camioneta una vez arribé al trabajo y salí a toda prisa. Es un camino corto, debo decir, de poco más de hora y media. No me pasó por la cabeza que a medio camino me tomarían por sorpresa unas ganas tremendas de ir al baño. Me faltaba un buen tramo para la gasolinera más cercana, así que apenas pude, me orillé en una zona deshabitada, revisé mis alrededores y bajé. Apenas pasaban carros. Hice lo mío y ya estando en ello, saqué un cigarro mientras disfrutaba la buena vista. Repentinamente, en medio de mi descanso, escuché ruido en la maleza frente a mí. Había movimiento como si un pequeño animal anduviera cerca. Rápido fui a mi unidad, tomé la linterna de la guantera y volví para iluminar. Sin embargo, el movimiento había cesado. Me quedé un minuto más, observando, cerca de la camioneta, en caso de cualquier cosa que llegase a ocurrir. Después de unos segundos suspiré, apagué mi cigarro y volví a la camioneta. Antes de abrir la puerta, volvió el sonido, justo en el mismo lugar donde no había encontrado nada. Solo que esta vez no era movimiento, sino un llanto tenue. No tardé en darme cuenta de que se trataba de un recién nacido. El tono, aunque extraño, era indiscutiblemente el de uno. Y digo extraño porque sonaba como si el llanto proviniera desde una radio. Se escuchaba estático, si es que debo dar un ejemplo. Apunté con mi linterna en todas direcciones, sin soltar la manija de la puerta. Pensé que se trataba de un cebo para que me atracaran, pero alrededor no había nadie. Y el llanto se escuchaba cada vez más fuerte, más real. Para que se den una idea de la situación en la que estaba, alrededor no había nada más que árboles altos y maleza, con barrancos en los que podrías caer si te confiabas demasiado al caminar. Con esto queda claro que no había manera de que hubiera un pequeño ahí, y hasta me provoca náuseas pensar que alguien fuera capaz de abandonarlo a su suerte.
No quiero creer que ese tipo de maldad existe. Lo único que atiné a hacer fue rezar el Padre Nuestro, implorando protección. Justo cuando la primera frase salió de mi boca, el llanto se detuvo para ver cómo la maleza comenzaba a agitarse de nuevo. Por un minuto pensé que era aquello gateando hacia mí, o no sé, el simple hecho de que aquello cruzara mi mente me erizó la piel, y sin pensármelo entré en la camioneta para salir de ahí a toda prisa. Pensé que ocurriría lo peor, que, como en las películas, el motor no querría encender y no tendría más opción que lidiar con lo que solo Dios sabe andaba ahí. Sin embargo, no fue así. El motor encendió a la primera y no tardé en llegar a mi destino para realizar la entrega. Sé que ustedes no me conocen, pero les aseguro que soy una persona sumamente seria con mi trabajo. Jamás me he metido nada para mantenerme despierto, ni siquiera bebo alcohol. El cigarro es lo único, y eso no te haría alucinar o creer escuchar algo como lo de esa noche. Incluso al llegar de vuelta a la empresa, aclarando que en el camino de regreso no me detuve para nada, le conté a mis compañeros lo que había pasado. Resultó que en el punto donde me detuve ocurrió un accidente hace más de una década. Una familia había caído en el barranco, saliendo todos expulsados, incluyendo a su pequeño de apenas días de nacido. Tras el rescate, el único cuerpo que no encontraron fue el del bebé. Jamás se supo de él, y por cruel que pueda parecer, las autoridades concluyeron que su cuerpo había sido llevado por un animal de la zona. También se habla de avistamientos de niños de ojos negros por ahí, cuando la niebla es tan espesa como para apenas ver unos metros al frente. Honestamente, no sé qué pensar de todo esto. Sigo en mi trabajo y decidí no hablar más al respecto, hasta hoy que me animo a compartirlo con ustedes. Tampoco pasé por el mal trago de ser llamado loco por mis compañeros, pues muchos dicen haber visto cosas extrañas en esa carretera. Ahora creo en las historias de fantasmas, de que hay cosas que no tienen explicación, almas de inocentes vagando, pero también entidades que se hacen pasar por pequeños. Solo espero jamás volver a detenerme por ahí. Espero que estén teniendo una buena noche, comunidad. Me llamo Andrés, de Toluca. Comenzaré diciendo que uno de mis pasatiempos es salir a carretera los fines de semana. La que más me gusta transitar es la que lleva al bosque de Temascaltepec. Y quienes han tenido la fortuna de pasar por ahí sabrán que las vistas que ofrece el camino son una de las más hermosas. Algo que vale la pena apreciar. Dejando a un lado el tema de la inseguridad, mas no haciéndola menos, es también un camino que provoca escalofríos si se trata de transitarlo de noche. Por ahí la señal suele fallar mucho. Una falla mecánica significaría quedarse varado buen rato. Y bueno, lo que vengo a compartir esta noche es algo que me sucedió en ese tramo, y gracias a Dios no fue a causa de quedarme tirado o algo por el estilo. Creo que si hubiera sido el caso, ni siquiera tendría el valor para contarlo. Ocurrió un sábado. Volví a casa pasada la medianoche, sin prisa, pues al día siguiente no trabajaba. De pronto, aún en medio de ese tramo boscoso, capté algo a orillas del camino, entre los árboles a lo lejos. Me dio la impresión de ser la silueta de una mujer,
aunque debido a la velocidad que iba, no podía ver bien. Bajé un poco la velocidad pensando que a alguien se le había quedado el auto y tal vez necesitaba ayuda. Espejé para ver si venía alguien más, pero parecía que era el único a esa hora. No voy a mentir, sí que sentí un poco de miedo. Pensé mil cosas, que se trataba de un asalto o alguien pidiendo ayuda, aunque también imaginé que sería algún senderista, por más extraño que fuera, dado la hora. Cuando llegué a donde se encontraba esta mujer, me percaté de que no había ningún coche. La carretera estaba completamente vacía, sin el tráfico habitual. También vi que se escondía detrás de un árbol, asomando solo parte de su torso, con blusa blanca de manga larga, holgada y cara pálida, con gorro hasta las cejas. A pesar de que su aspecto me dio muy mala espina, bajé la ventana del copiloto para preguntar si necesitaba ayuda. Le dejé claro que no la podía subir conmigo, pero que podría llamar a la policía en cuanto llegara a un tramo con señal. Ella solo se quedó en silencio, mirándome. Le hice la pregunta una vez más, apuntándole con el haz de mi linterna de bolsillo. Sentí un escalofrío al verle el rostro, su sonrisa y ojos vacíos, mientras sacudía la cabeza en negativa. Cabe decir que aquella linterna tenía poca batería, así que apenas iluminaba. Eso fue incluso peor, pues hasta podría decir que le daba un aspecto tétrico a esa extraña mujer. Estuvimos así durante un minuto, yo apuntando en su dirección, mientras ella sacudía su cabeza sin dejar de mirarme. Está bien, fue lo único que salió de mi boca. Subí el vidrio y continué mi camino. El resto de tramo se sintió más que solitario. Incluso cuando apenas me alejaba, sentí que repentinamente la mujer correría detrás de mí para subirse al auto. Aunque eso no pasó, no pude sentirme mejor. Me daba miedo mirar por el retrovisor porque creía que la mujer estaría sentada en los asientos traseros. Y si llegaba a cruzar la mirada con eso, seguro me voltearía, me estrellaría con un árbol o algo incluso peor. Dejé que mi imaginación me jugara para mal, porque cuando llegué a Toluca estaba sudando frío. Me quedé en la cochera de mi casa con el motor encendido, sin despegar las manos del volante. Esa noche no tuve el mejor sueño. Durante las siguientes semanas me negué a tomar carretera de noche. De hecho, no usaba el auto a menos que fuera necesario. Gracias a Dios, ese terror fue disminuyendo con el tiempo, y ahora lo vivido se convirtió en una anécdota que me gusta contar. Así como ahora, con ustedes, suelo contar a mis amigos mi encuentro con esa mujer en el bosque. De cualquier forma, no quisiera volver a vivirlo. Tampoco sé exactamente lo que vi. Una aparición o algún gracioso gastando bromas en medio de la nada. Estoy bien sin saberlo. Gracias por escuchar mi relato. Muchas gracias, comunidad, por llegar hasta el final. Si los relatos han sido de su agrado, por favor dejen su like y suscríbanse. Pueden enviar su relato al correo que siempre se encuentra en la descripción. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Buenas noches.